Sí. La unidad 6, la colonia. De pronto lo dividamos en dos la evaluación para que no quede tan complicado. Entonces, sí, dígame, profe. Una mamita y que un niño que Juan Esteban, ella se dio no porque tenía gripa, pero entonces él quiere traerlo, pero es que el niño quiere venir a estas horas ahorita. Pues yo le decía, vamos, ya son las 8:30. Entonces, ¿Y tiene alguna excusa? no. ¿Y está ya bien? ¿Sí? Mejor dígale, mamita, dígale que termine de recuperar, que el lunes ya lo trae normal. Sí, que el lunes lo traiga normal. Sí, ya, pero que termine de recuperar bien para que no vaya a contagiar. Yo sé que es una gripita. Y que el horario también, ¿cierto? Que no después siguen. ¿Cierto? 7:10 y ya ahorita a las 8. Sí, a las 8:17. ¿Cierto? O si no, los otros también siguen por cualquier momento llegan. Bueno, entonces yo voy a ir haciendo preguntas para que ustedes, y voy subrayando dónde está la respuesta, para que ustedes o me contesten o yo mismo las voy contestando y ustedes van prestando atención y van diciendo, eso es lo que voy a preguntar. Son aspectos importantes de la unidad que ustedes deben tener bien claro. Ahí les estoy compartiendo ya la pantalla. Entonces, ¿qué es la época colonial? Periodo histórico durante las cual, a ver, Diego. Cuando hubo colonia por España, franceses, ingleses. Sí, entonces, sí, eso es uno, pero de manera general, muy bien tu respuesta, Diego, de manera general es donde una sociedad fue controlada por otra sociedad europea, ¿sí? Ya fuera inglesa, ya fuera francesa, ya fuera español, portuguesa, ¿sí? Sí. Entonces, y todavía hay colonias, muy poquitas. En la actualidad hay colonias todavía, es decir, una potencia extranjera domina un país más pequeño, ¿sí? En África hubo muchos, en África recientemente se están todavía independizando, hay colonias y demás. Entonces, recuerden, la colonia es el periodo histórico o el momento en que una sociedad es controlada por una metrópoli europea. Eso es colonialismo, eso es colonia. Profe, ¿qué es una metrópolis? Metrópoli es una gran imperio, gran ciudad, gran nación. Polis, ciudad, metro, grande. Entonces, ellos controlaban. Para el caso nuestro, Europa nos controló, ¿se acuerdan? Desde que nos descubrieron en 1492 hasta nuestra independencia, que más o menos se logra en 1821, ¿sí? Fuimos dominados exclusivamente por los españoles. No teníamos libertad de tomar nuestras decisiones como gobierno, sino que todo se hacía a través de España. Muy bien. No, tranquilo, no se preocupen por los nombres raros, que eso no les voy a preguntar. Es para que ustedes sepan hasta dónde era la colonia española, que no solamente fue América. Generalmente, Santiago, concentradito acá. Sarita, ¿me hace un favor? Cierra la puerta. Generalmente se piensa o se cree que España solamente colonizó a América, y eso no es así. España colonizó muchos lugares diferentes de América. Por ejemplo, hay un país en África donde el idioma oficial es el español, porque eso fue colonia española. Se llama Guinea Ecuatorial y allá los negros hablan en español. En Guinea Ecuatorial, un país en África. Las islas de Filipinas, ¿sí? También fueron durante un tiempo colonia española. La Florida. Profe, ¿qué son islas de Filipinas? ¿Cómo? ¿Qué son islas de Filipinas? Son unas islas que están al sur del Japón. Unas islas que están al sur del Japón, un grupo de islas también, fueron españolas durante un tiempo. La Florida, lo que es hoy de Estados Unidos, donde está la ciudad de Miami, Orlando, los parques temáticos de Disney, eso fue también colonia española. Varias de las islas del Caribe, Cuba, Santo Domingo, donde está el país de República Dominicana, o los países de República Dominicana y Haití, donde está Puerto Rico, ¿sí? Algunas islas del Pacífico también fueron colonias españolas en esa época. Hoy se han independizado. Profe, ¿Puerto Príncipe? Puerto Príncipe es la capital de Haití.
pero ese país no fue colonia española, fue francesa. Por eso en Haití se habla francés. Y en el otro mitad se habla español porque es República Dominicana. Es una isla, que fue colonia de dos naciones, Francia y España. Primero fue de España durante un breve tiempo, pero cuando llegó la dominación, llegaron los negros y demás, terminaron también siendo colonia francesa. Una parte española y una parte francesa. Muy bien. Profe, ¿y por qué Haití es el país más pobre? Sí. No, o sea, cuando uno dice que rasgos de una cultura no quiere decir que sea negra, sino que tiene rasgos por tu cabello, ¿sí? Pero eso puede haber sido un ancestro muy lejano. Todos tenemos de todo. Recuerden que les decía que somos un sancocho cultural. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía la metrópoli europea cuando tenía una colonia? Había dominación política, social y cultural. Dominación política, social y cultural. ¿Por qué nosotros hablamos español? Porque a Colombia lo conquistaron los españoles. Exactamente. Si a nosotros nos hubiera conquistado Francia, ¿qué idioma posiblemente hablaríamos? Francés. Francés, profe. Si nos hubiera conquistado Portugal, ¿qué hablaríamos? Portugués. Brasilero, sí, el portugués o el idioma que hablan en Brasil, sí. Entonces, cada colonia, cada metrópoli, cada imperio imponía sus costumbres. ¿Por qué la mayoría de los colombianos son católicos? Porque la gran mayoría de españoles eran católicos. Porque España impuso la religión católica. Si a nosotros nos hubieran conquistado los rusos, por ejemplo, muy posiblemente seríamos cristianos ortodoxos, otra iglesia. Ortodoxos son parecidos a los católicos, pero tienen otras características diferentes. Los sacerdotes se pueden casar, al líder principal no se le llama papa, sino le llama patriarca, ¿sí? Es un poquito, no hay estatuas en las iglesias para los santos, sino son pinturas. ¿Qué pasa si a nosotros en 1492 hubieran llegado los árabes a Colombia? Hablaríamos. Seríamos musulmanes y seríamos católicos. No seríamos católicos, sino musulmanes, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que dependiendo de cuál metrópoli nos conquistó, así culturalmente nos definimos. Por eso hablamos español, por eso la religión dominante es el catolicismo, y por eso tenemos los rasgos que tenemos, porque tenemos una cultura mestiza. Baja, Diego. Gracias. Muy bien. ¿Cuáles fueron los principales imperios conquistadores de aquella época? Profe, el español, el portugués. El español. El francés y el inglés. El francés y el inglés. Portugal realmente tuvo una sola colonia en América. Realmente no fue tan poderoso, ¿sí? Pudo haber sido más poderoso, pero realmente Portugal no fue un imperio colonizador. Los colonizadores fueron España, Francia, Inglaterra. Con el tiempo va a aparecer otro país que también fue muy colonizador, pero no vamos a hablar de eso, que fue Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde hubo colonias? Pues hubo colonias en América, en África, en Asia y en Oceanía. ¿Por qué creen ustedes que los australianos hablan inglés? Los australianos, ¿por quién? Que los conquistó los ingleses. Los ingleses. Recuerden que Estados Unidos en ese momento todavía no era una nación. Profe, la mayoría de los ingleses prácticamente conquistó todos los países, continentes, o España conquistó más. A ver, realmente el imperio español en su primer momento fue más grandioso que el imperio inglés. Lo que pasa es que por la fortaleza marítima de los ingleses, ellos dominaron los mares y entonces terminaron conquistando naciones muy poderosas. Por ejemplo, China estuvo bastante tiempo bajo el dominio inglés. La India estuvo mucho tiempo bajo el dominio inglés. Muchos países africanos estuvieron bajo el dominio inglés. Y algo interesante, por eso es que en África
Sí, claro. Por eso es que en África la mayoría de culturas negras hablan muchos idiomas, porque fueron colonias de unos y de otros. Entonces usted se va para Nigeria y un nigeriano, además de los idiomas propios de la cultura negra, también hablan inglés, también hablan portugués, algunos alemán y otros francés. Porque como ellos estuvieron colonizados por diferentes colonias en algunas partes, entonces usted va a alguna parte del país de Nigeria y hablan más, además de los lenguajes propios, francés, y en otras partes hablan inglés. La mayoría de africanos hablan 2 y 3 idiomas, aunque tienen pobreza absoluta, pero hablan 2 o 3 idiomas la mayoría. Profe, y yo me estaba viendo un documental y que ellos, por ejemplo, ellos tienen armas y ellos venden las armas por animales. Exacto, sí, eso hay muchas culturas y demás, por cabras, por vacas y todo eso. Pero una característica que dejó la colonización es que los africanos fueron colonizados por varias naciones en diferentes momentos y ellos saben hablar varios idiomas. Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta, Valeria? Hay de todo. Sí. Profe, ¿puedo ir al baño? Son ricos. ¿Mm? ¿Puedo ir al baño? Sí, claro. El país surafricano más rico es Suráfrica. Suráfrica. Muy bien. ¿Cómo fue la colonia en América? Principalmente en América estuvimos por España, Portugal y luego llegó los anglosajones o los ingleses. Pero básicamente el imperio más grande en América, y por eso la mayoría de América habla español, ¿cuál fue? ¿Los españoles? España. Sí, España, sí. Por eso España... ¿Sabe por qué en algunas ciudades de Estados Unidos se habla español? Actualmente por la inmigración. Antiguamente porque fue el territorio originalmente de México. Es que miren, vean, voy a bajar un momentito hasta el mapa que ustedes hicieron en sus cuadernos. Miren hasta dónde llegaba España. Y lo gris, profe. No, la parte roja. La parte roja. O sea que España fue el imperio más grande en los tiempos antiguos. En los tiempos modernos. En tiempos antiguos fue Inglaterra, fue Roma. ¿Sí? En tiempos modernos fue España. Miren, todo lo que es California, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, Texas, Arkansas, perdón, todo México, todo Centroamérica, todo Sudamérica, exceptuando Brasil y las Guyanas. Por eso, todo América, exceptuando las Guyanas y Brasil, Chile, Argentina, todo eso fue español. Profe, o sea que España fue el país más grande. En su momento fue el imperio, no, país no, porque cuando es un país significa que todos los habitantes tienen los mismos derechos. No, España era un imperio, es decir, tenía una metrópoli que era acá, donde estoy señalando que es España, y colonias que estaban subyugadas. Ese mapa que ustedes tienen, por eso les digo, saquen el cuaderno, ¿sí? Allí está. Exactamente. Si quieres puedes sentarte aquí para mirar, porque tú no tienes el cuaderno. Trae si quieres el puesto, uno de esos puestos desocupados. No trae ese, sino este, ¿sí? Entonces, si ustedes miran la cantidad de territorio español era impresionante. Por eso es anecdótico que España, después de haber sido tan poderosa y tan rica, hoy no sea precisamente uno de los países más ricos en Europa. Es extraño y no es de los más ricos. ¿Por qué? Porque los españoles fueron muy malos para saber manejar su riqueza. El ejemplo que yo les di, que si Diego se ganara el baloto y no lo supiera invertir, luego con el tiempo quedaría más pobre de lo que pudo haber sido en su momento un hombre muy rico, porque no supo manejar. Muy bien. ¿Por qué España, que nunca había sido una nación poderosa, que no había sido imperio, Profe, decidió colonizar? ¿Por qué decidió salir de su territorio europeo? Vamos a ver las causas. Sí, la primera, Diego. profe, ¿y por qué Colombia no ha conquistado nada? Profe. Perdón. Espérate que estoy escuchando acá. ¿Por qué qué? Sí.
No supieron invertir. Entonces, las causas de por qué España sale a buscar colonias son varias. Vamos a irlas enumerando uno por uno. La primera, la lucha contra el Islam. Resulta que por allá, en el año 700, ¿sí? En el año 600 específicamente apareció un caballero de nombre Mahoma. ¿Sí lo han escuchado ustedes por ahí hablar? Profeta. Dicen, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Eso está en la religión islámica. Ese tema del Islam lo vamos a ver en septiembre. Sí, claro. Entonces, los islámicos empezaron a irse a conquistar territorio porque ellos querían dominar y evangelizar según su fe a todo el mundo. Alcanzaron a llegar a España y en España tuvieron una ciudad que se llamó, una provincia, que es la provincia de Granada, y tuvieron una ciudad hermosa que se llamó Al-Ándalus, lo que hoy es Andalucía. Y entonces ellos quisieron seguir hacia adelante y en Francia quedaron detenidos y no pudieron avanzar, pero se quedaron en España. Así que ellos eran intrusos. Y en 1460 más o menos se unen dos coronas, la corona de Castilla y la corona de León, Fernando y la reina Isabel, los reyes católicos, a luchar para terminar de sacar a los islámicos, porque ellos no querían que estuvieran ahí más los islámicos. Esa guerra los dejó en una condición de mucha pobreza y necesitaban nuevos recursos. Por eso salieron a colonizar. Exactamente. ¿Sí? Perdón, cuando algún compañero esté hablando, escuchamos. ¿Cómo? Bájate un poquito para escucharte mejor. David, ¿no le tenía una pregunta al profesor? Bueno, Profe, nos han etiquetado. Su compañera Valeria dice que porque en Estados Unidos nos viven siempre señalando como que tenemos droga, porque desafortunadamente Colombia es profe, el país que más produce coca. David, dime. ¿por qué Colombia no ha conquistado ningún territorio? Porque no, ni siquiera hemos logrado ser nación, ahora mucho menos vamos a ser imperio. Ni siquiera hemos podido dominar bien nuestro territorio, mantenerlo bonito, arreglado, mucho menos vamos a ser imperio. Y porque ser imperio no es correcto, sobre todo porque eso es subyugar a gente que no quiere ser gobernada por otro extraño. Es como si, imagínense que usted de un momento a otro llegara un nuevo papá, una nueva mamá a mandarlos y a castigarlos y a pegarles. ¿A usted no les gustaría? Diego. Profe, una pregunta, ¿qué significa? Perdón. Ellos no decidieron, los españoles, Sarita, nos sentamos, por favor. Los españoles no decidieron conquistar, fue que se la encontraron. ¿Sí? Es como si usted se va para Ibagué y camino a Ibagué después de Venadillo, ¿sí? Se encuentra un carro abandonado, lo mira, tiene las llaves y tiene un letrero que dice el que llegue de primero y vea este carro se lo puede llevar, se lo regalo. ¿Usted iba buscando el carro? No, se lo encontró y de suerte en ese momento se lo pudo ganar. Entonces, España llega a América no porque la estuviera buscando, no porque dijo me voy a ir a conquistar América, no. Fue que Cristóbal Colón tomó unos barcos para llegar a la India y por accidente se encontró en medio con América. Sí, de buenas. Esa es la segunda razón. Resulta que España vio que ante su pobreza por la guerra contra los árabes, dijo solamente me queda una situación pequeñita. Y esa situación pequeñita es tratar de que el territorio lo podamos hacer comercio. Pero resulta que la ruta para hacer comercio estaba tapada porque unos personajes llamados otomanos,
que ustedes ahorita no les voy a hablar de ellos, en séptimo les voy a explicar bien qué fue el Imperio Otomano en séptimo. Es materia, tema. Profe, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se atravesó y dijo, no pueden pasar más por acá a hacer comercio. Entonces las naciones como Portugal, Inglaterra y España e Italia tuvieron que buscar nuevas rutas porque ahí estaba tapado porque ellos no permitían para hacer comercio y llegar. Esa es la segunda razón. Miren. Y el tercer elemento fue obtener recursos económicos para poder invertir en la lucha contra la reforma protestante que se originó en Alemania. Esto es un tema europeo. Resulta que los españoles siempre fueron muy católicos y ellos dijeron, queremos recursos económicos para, ir mirando su cuaderno, recuerde, para poder luchar contra los reformistas de la iglesia protestante, la iglesia que fundó Martín Lutero. Y entonces, ¿cómo necesitaban recursos? Bueno, necesitamos descubrir nuevas rutas comerciales. Ellos iban era por comercio, ellos no iban por conquista, solamente que se encontraron América de un momento a otro. Diego. No sé, hubiese llegado. Profe, ¿y a los alemanes quiénes los conquistaron? Sí, David pregunta Diego que entonces de no haber sido por los españoles no hubiéramos conocido el concepto del Dios cristiano. Bueno, de pronto no es en ese momento, pero sí hubieran llegado después, porque el desarrollo hubiera encontrado América después. Yo creo que si los españoles no hubieran conquistado América, en 1500, por ahí en 1600 hubieran llegado los franceses, los ingleses, otros hubieran llegado, pero hubiera llegado otro grupo. Solamente que la conquista hubiese sido un poco diferente, quizás no tan cruel. Quizás no tan mala contra los aborígenes americanos, pero no se sabe. ¿Qué ibas a preguntar, David? Profe, Dígame. ¿a los alemanes quiénes los conquistaron? Pero mucho tiempo atrás. Y no totalmente lo del Imperio Romano. Y no totalmente. El Imperio Romano, pero estoy hablando por allá del año 100 y 100 antes y 100 después de Cristo. ¿Hace qué? 1000 años qué? No, la muerte de Cristo fue hace 1700 años, 1970 años. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que hay algunas personas que pueden llegar hasta 102, 103 años? Claro, hay personas que han pasado de esa edad en la actualidad. Bueno, Y aquí en está. las épocas antiguas habían personas que tenían esos años o ellos no sabían los años. No, hubo personas que no supieran qué era eso de los años. ¿Sí? ¿Sí? No, 2000 años no. Muy bien. Entonces, luego viene, esta parte es informativa, mas no es evaluable. Porque no es importante saber qué tantos territorios, pero nada más para enviar, para decirle, dice, en África, Marruecos, Sahara Español, Guinea Española, las Islas Fernando Po, Anobón, El Obey y Corisco y las Islas Canarias. O sea, esto es un poco de islas pequeñitas que hay alrededor de los continentes, algunas ni las conocíamos. En Asia y Oceanía, ¿dónde llegó a España? El archipiélago filipino, el archipiélago de Palau, las Islas Carolinas, las Islas Marshall, las Islas Marianas y las Islas Gilbert. La isla de Nueva Guinea, el protectorado de Camboya y otros asentamientos en la región, específicamente en Indochina, Macao, Malaca, Goa, Indonesia y Nagasaki. Imaginen hasta dónde llegó España. En América, pues ya ustedes conocen todo el territorio que logró conquistar, el virreinato de Nueva España, las provincias de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Utah, Florida, Nevada y parte de Colorado, Wyoming, Colorado, Kansas City y Oklahoma. Todo lo que fue Centroamérica, Suramérica, en fin, una cantidad impresionante. Eso no lo voy a preguntar, pero es materia de conocimiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización española? Obviamente, hubo una serie de consecuencias para
Europa, para España y para las naciones circundantes y obviamente para nosotros. Una de esos, el idioma que tenemos y la religión que tenemos, nos la heredaron los españoles. Si no hubiéramos sido conquistados, nosotros hablaríamos el lenguaje de los mayas, de los muiscas, perdón, de los guanes, de los... ¿Ah? Eso se perdió. Ya nadie habla ese idioma. No, eso se perdió, nadie sabe cómo habla. Se cree que de pronto era parecido al idioma de los guayú, al idioma de los bijaos, al idioma de los indios actuales, ¿sí? Pero no hay una certeza absoluta. Ah, perdón, ¿el idioma qué? Al tiempo de la llegada de los españoles, los indígenas los fueron matando, otros aprendieron español y olvidaron el otro idioma, ya lo enseñaron diferente. Mire, hay un hecho, gracias Sarita, hay un hecho interesante y es que cuando usted se va para otro país y deja de practicar mucho su idioma, se le empieza a olvidar. Y empieza a pronunciar. Yo tengo amigos colombianos que se llevan muchos años en Estados Unidos y ya hablan, tratan de metérsele un poco, si saben buen inglés, se les olvidan las palabras y empiezan a pronunciar español a ratos como lo haría un norteamericano, ¿sí?